Hola hermanos, hoy comenzamos en nuestra zona un tiempo de cuarentena para toda la comunidad y quisiera en esta tarde reflexionar sobre eso, reflexionar sobre la cuarentena, porque la cuarentena se define como la separación o restricción de movimiento que las personas tienen cuando han estado expuestas a una enfermedad infecciosa. Pero estas personas no tienen síntomas y se ponen en cuarentena para observar la enfermedad donde pueda ocurrir algún brote o algo por, por el estilo. Entonces, el aislamiento en la cuarentena es la clave. Yo creo que eso es la que toma el sentido. Aislar tiene que ver con separar, con poner algo aparte, cortar el contacto, la comunicación de la comunidad para poder analizar el desarrollo de la enfermedad. Entonces es necesario, por esta enfermedad que estamos nosotros como país y como mundo sufriendo. Ahora, la cuarentena tiene que ver con el aislamiento. Su nombre, si bien es cierto, nace de la cantidad numérica 40, aunque hoy tenga que ver más con la capacidad de aislar, más que con la cantidad de días que sean 40, porque la duración de la cuarentena va a estar sujeto a o va a depender del tipo de enfermedad o del tipo de política de salud que se quiere implementar. Su inicio de la cuarentena, cómo nace en el mundo, no tiene que ver con algo médico, sino que tiene que ver con algo religioso. Y nace, el primer indicio aparece ahí en Levíticos capítulo 12 del 1 al 8 y el Señor ordena que la mujer después de parir tenía que entrar en una cuarentena donde 7 días era de purificación y los otros días era también eh, tenía que entrar en esta cuarentena de cuidado. Así es que la Biblia encontramos otras personas que estuvieron aisladas en un lapso de 40. Este número que nace desde la cuarentena y fueron para algunos 40 días y para otros 40 años. Y ellos tuvieron lecciones que aprender, ellos tuvieron cosas que vivir y la cuarentena para nosotros, y eso es en lo que queremos reflexionar en el día de hoy, la cuarentena es un tiempo de cambio, no olvidar es algo que cambia, la cuarentena es un tiempo de aprendizaje y la cuarentena es un tiempo de desafíos. Por ejemplo, Moisés estuvo 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Cambió las comodidades del palacio a la fuerza, porque tuvo que huir, y las cambió por las necesidades de los animales en el desierto. Allí estuvo 40 años, antes estaba en el palacio con todas las comodidades, ahora estaba en el desierto, allí como pastor de ovejas. Hubo cambios en su vida. Pero en el desierto allí Moisés aprendió la vida sencilla de un pastor. Aprendió también a ser esposo, encontró su esposa allí. Y también Dios lo bendijo con hijos, por lo tanto aprendió a ser padre. Y ya no era el impetuoso ni temperamental hombre del palacio que mató a ese guardia egipcio, ¿cierto? Sino que ahora era un hombre paciente que sabía esperar. ¿Y sabe lo que ocurrió en el desierto con Moisés? Encontró a Dios. Dios le habló a través de una zarza. Por lo tanto, para Moisés su tiempo en el desierto fue un tiempo de mucho aprendizaje, de conocer y de encontrar a Dios. Pero también para Moisés fue un desafío porque ese encuentro con Dios, Dios lo desafió a ser el instrumento libertador y guiador del pueblo de Israel. Dios utilizó a Moisés para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud. Por lo tanto, para Moisés esos 40 años en el desierto fue un tiempo de cambio, un tiempo de aprendizaje y un tiempo de desafíos. Moisés en el monte, como lo narra Deuteronomio capítulo 9 del 8 al 11, también estuvo 40 días en la presencia del Señor.
donde recibió instrucciones acerca de Dios, acerca de los mandamientos de Dios. Él subió sin ley a ese monte y bajó con la ley de Dios. Estuvo en la presencia de Dios. Tanto así que cuando él desciende, él se puso un velo porque irradiaba de la presencia del Señor. Estuvo aprendiendo acerca de las leyes y de los mandamientos del Señor ahí en la presencia de él. Y fue desafiado cuando bajó a obedecer y a ser el legislador que el pueblo requería. Hubo cambio, hubo aprendizaje y hubo desafíos. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Entró como un pueblo recién salido de la esclavitud. Y salió como un pueblo listo para conquistar la tierra prometida. Aprendió en el desierto, aprendió a organizarse. Dios le dio las leyes y los mandamientos. Aprendió a confiar en Dios, en la provisión. Aprendió a guerrear. Aprendió muchas cosas en el desierto. Y fue desafiado a tomar la tierra prometida y a vivir obedeciendo a Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versos del 2 al 4, el Señor le dice: te hice pasar por el desierto. Te afligí para saber qué había en tu corazón y para que entendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos a Moisés, tenemos al pueblo de Israel en estas cuarentenas, o 40 días o 40 años. Nínive, la ciudad pagana, la capital del imperio asirio. Según nos relata Jonás capítulo 3, el mensaje de Jonás era: si no os arrepentís, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Pero ¿qué hace la ciudad pagana? Cambia, escucha el mensaje de un extranjero y reciben el mensaje. Reciben el mensaje. Aprenden a humillarse delante de Dios. Proclaman ayuno desde el príncipe hasta los animales, hasta los bebés. Creyeron, conocieron al Dios del cual estaba proclamando ese profeta extranjero. ¿Y qué hicieron? Cambiaron su forma de vivir, es decir, se convirtieron. La palabra convertir en el Antiguo Testamento es el símil a la palabra arrepentir, donde tiene que haber un cambio de mente que afecta las actitudes, las acciones que hago. Nínive cambió de una ciudad pagana que seguía a los ídolos a una ciudad que ahora creía en Dios por este aviso de juicio. Una ciudad que aprendió a humillarse delante de Dios, a dejar las cosas que desagradaban a Dios y cambiaron su forma de vivir, es decir, se convirtieron a Dios. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Elías en Primera de Reyes capítulo 19 desea que Dios le quite la vida, se siente atemorizado, abandonado, cansado, decepcionado del pueblo. Y Dios le dice que no está solo. Aprende a confiar en los planes, y no solamente en los planes, sino en las formas y los métodos en los que Dios actúa. Se encuentra con Dios allí en medio, en esta voz apacible que relata ahí el texto, y conversa con Dios. Y es desafiado a seguir su ministerio, a no abandonarse, a no querer morir, sino a seguir su ministerio, porque su ministerio tenía que seguir. Tenía que ungir a dos reyes, a Hazael, rey de Siria, y a Jehú, rey de Israel. Ellos iban a cumplir el propósito y el plan de Dios. Y también tenía que elegir a su sucesor, Eliseo. Y eso es porque Dios se lo estaba ordenando. Elías fue desafiado, tuvo un cambio, entró derrotado a esta cuarentena y salió fortalecido, con nuevos planes, con nuevos
propósito, se encontró con Dios allí y salió con nuevas tareas. Nuestro Señor Jesucristo también en Mateo 4 relata la tentación. Él fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Y ahí en el desierto dice que el propósito de estos 40 días fue para ser tentado, para ser probado. Fue tentado por el diablo. ¿Y cómo se defendió nuestro Señor Jesucristo? Escrito está. Se defendió a través de la Escritura. Escrito está. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que dice el Señor. Y Él pasa la tentación. Él resiste la tentación. Él soporta la tentación. Y fue desafiado después de eso a comenzar su ministerio público. Desde allí el Señor Jesucristo comienza su ministerio público, comienza el plan por qué y por cuál Él venía aquí a la tierra. Por eso la cuarentena, amados hermanos, es un tiempo de cambio. Es un tiempo donde Dios nos desafía a cambiar, y por eso nuestro corazón debe ser moldeable al Señor. Nuestro corazón debe ser como el barro en las manos del alfarero, moldeable a estos cambios que el Señor quiere hacer. Dile al Señor: Señor, moldéame a lo que tú quieres hacer con mi vida. La cuarentena es un tiempo de aprendizaje. Por lo tanto, tengo que ser receptivo a lo que el Señor me dice y me enseña. Enséñame, exclama el salmista en muchos salmos, enséñame. No solamente eso, sino que estar atento a la ley del Señor para aprender de ella. La cuarentena es un tiempo también de desafíos. Y ahí es donde tengo que ser valiente y activo para cumplir el propósito por el cual Dios me ha llamado y te ha llamado a ti. Dios nos está estimulando a buscarle y a servirle con todo nuestro corazón en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, en medio de esta situación de crisis al país. Dios está buscando tener comunión contigo. En todos estos casos y ejemplos que mencioné de personas que estuvieron en un lapso allí siendo en muchos casos viviendo situaciones difíciles, situaciones estresantes, situaciones de mucha tribulación, nunca faltó la presencia del Señor. ¿Y saben por qué? Porque es plan de Dios. Y cuando Dios te empuja, te estimula algo, Dios siempre te acompaña para que tengas todas las fuerzas, para que tengas todas las habilidades, todas las capacidades para poder resistir y para poder cumplir a lo que Dios te ha llamado. Te quiero invitar a que puedas aceptar el desafío de estar en esta cuarentena, siendo moldeable a los cambios que el Señor está haciendo, siendo receptivo a la enseñanza que Dios te quiere enseñar y aceptando de manera valiente los desafíos que Dios te pone. Yo quiero hacer el siguiente desafío y lo quiero compartir contigo. Se trata de marcar el calendario, los días que tú tengas o que tengamos nosotros la cuarentena. En su principio son 14 días que dijeron que la zona iba a estar en cuarentena. Aquí tengo el mes de julio. Estamos hoy a 29. Mañana es jueves 30 de julio. Y yo te quiero invitar a marcar el calendario, pero antes de marcarlo tienes que cumplir estas 4 cosas. En primer lugar, haber orado en adoración, en gratitud y en intercesión por otros.
haber pasado un tiempo en oración delante del Señor. Primer desafío, haber orado. Oración, estar en comunión con Dios. Segunda cosa, aprendiendo de la palabra de Dios. Haber leído al menos un capítulo de la Biblia. Yo tengo como sugerencia, Marcos tiene 16 capítulos. Podemos aprender acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo en Marcos, en esta cuarentena, que va a durar aproximadamente 14 a 15 días según las autoridades. Es una sugerencia solo Marcos, pero al cabo de esta cuarentena puede decir, leí el Evangelio de Marcos, un capítulo al día. Primer desafío, orar. Orar no solo por peticiones, sino orar agradeciendo, orar adorando, orar intercediendo por otros. Segundo, leer la Escritura, un capítulo de la Escritura. Tercero, llama a un hermano por teléfono, por WhatsApp, por correo. Llama a un hermano, mínimo un hermano al día. Compartan con un hermano las bendiciones de Dios. Lo grande que es Dios, cuéntale a otro hermano lo grande que Dios ha sido contigo. Tercer desafío, llama a un hermano. Y cuarto desafío, llama a un no creyente, comparte las buenas nuevas. A un familiar que no cree en Cristo, a un compañero de trabajo que no cree en Cristo, alguna amistad por allí, algún vecino. Comparte el Evangelio. 4 desafíos para esta cuarentena. Y cuando hayas cumplido todos estos desafíos en el día, tú toma un lápiz y marca el día de la cuarentena que cumpliste con este desafío. Y va a ser un día en que el Señor va a estar haciendo cambios en tu vida, que tú vas a estar aprendiendo más del Señor y Dios te va a estar desafiando cada día a cosas nuevas. Este tiempo de cuarentena no es un tiempo para quejarse de las pocas limitaciones que tenemos. No es un tiempo para quejarse de lo que el país está viviendo. Es un tiempo para aprovechar lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y Él quiere personas y hombres, mujeres que estén dispuestas a aprender, dispuesta a ser receptiva a lo que Él está haciendo y a servirle con todo nuestro corazón. Hermano, te dejo estos desafíos. Dios te bendiga.